Buen día. Hoy es lunes 25 de abril. Eso indica que avanzamos, que hay vida. Si avanzamos, hay vida. Y la vida nos permite disfrutar el hábitat, el planeta. Por lo que, en síntesis, debemos cuidar el planeta. Hoy no contamos con la ayuda del director del programa, de Eduardo Carrasco, quien no pudo venir por motivo de la huelga que hay en las 14 provincias del Cibao, en el que exigen rebaja de los alimentos, de los combustibles. Y ahí lo dejaron porque van aprendiendo poco a poco los pseudo-izquierdistas. Antes pedían 25 demandas. Bueno, pues ahora, como son medio aliados del gobierno, solo pidieron 2. Es por eso, no es porque sean objetivos. Cosa extraña que ellos hayan llamado a huelga, y es una manera como de darle la mano al gobierno. Primero, para que entiendan que es un gobierno democrático, que permite huelga. Bueno, hay que ver cómo transcurre el día. Y bien. Pero 25 de abril es un día luego de que aquí en nuestro país la embajada norteamericana diera un golpe de Estado. El 29 de septiembre, si no mal recuerdo. Y eso provocó que con el tiempo aquí se sucedieran acontecimientos días tras días luego de ese golpe de Estado, porque independientemente de que el Departamento de Estado quita y pone, los pueblos son soberanos. Porque el derecho de quitar y de poner solo lo tiene el pueblo, no entidades subrepticias que cuentan con agencias de inteligencia por ser un imperio, y pues no son ellos los soberanos. El soberano es el pueblo, y ellos hacen diablura, eso sí, dan golpe de Estado, asesinan presidentes, ocupan países, destruyen países, como el caso de Yugoslavia. La bombardearon, la destruyeron a Yugoslavia. La dividieron en muchísimos pedacitos en el gobierno de Bill Clinton, ese señor que era un vive bien, además, como presidente, porque esos presidentes de Estados Unidos, casi todos sean corrompidos. Enarbolan una cosa y hacen otra. No lo digo yo, se lo dice Noam Chomsky, que hoy vamos a seguir dando las anotaciones que hicimos de la conferencia que dio Noam Chomsky por YouTube. La pueden ver, tiene traducción. Hay una que no tiene traducción y hay otra que tiene traducción. Eso lo vamos a ver. Pues el 25 de abril es un día luego del 24, claro está, en el que aquí hubo una insurrección popular, fruto de que se dio un golpe de Estado por un grupo a otro golpe de Estado que habían dado por un grupo de militares con ideales de volver a la Constitución del 63, del 1963, una constitución la más moderna de toda América Latina, que se construyó, se elaboró sobre la base del pensamiento luminoso de ese hombre majestuoso de este país, que siempre pensó en el pueblo, en la población, en el progreso, en el bienestar de toda la sociedad, porque no era comunista, no era socialista, no era capitalista ultranza, era un hombre de bien común que quería el progreso, el desarrollo y el bienestar de este pueblo para toda la población, para toda la población, para toda la población. Ese fue Juan Bosch. A ese señor le dieron ese golpe de Estado. Bueno, eso fue lo que ocasionó que
la población junto a esos militares se insurreccionaran en contra del orden establecido por la embajada norteamericana. Es que tienen que entenderse eso, que es la embajada norteamericana la que de manera subrepticia quita y pone sin el derecho de tener esa potestad, porque es una potestad del pueblo. El pueblo es quien quita y quien pone. Lo que ponen los mandatarios que provienen por voluntad del Departamento de Estado, el pueblo lo quita, el pueblo lo quita, el pueblo lo quita. Se van a recordar que el pueblo va a quitar a los actuales mandatarios porque fueron impuestos por el Departamento de Estado en alianza con personeros que le sirven al Departamento de Estado, tanto de izquierda como gente del PLD, como gente de la sociedad civil, como gente de la sociedad productiva del país, los grandes capitalistas y los grandes bancos, y esa alianza negra, una alianza negra que se ha ido evidenciando y que no han resuelto ninguno de los problemas que debieron de haber resuelto y que hoy tenemos como resultado una huelga en una de las regiones más productivas del país, la más importante del país, y que el pueblo pues la acepta como buena y válida la huelga, porque el pueblo no aguanta más la carestía, el aumento de los combustibles desorbitado. Que no podemos porque es un problema internacional. Mentira. Más de la mitad del precio del combustible son adjudicados a los impuestos que recauda este gobierno, todos los gobiernos que hemos tenido. Fueron fórmulas que se implementaron desde cuando Lionel fue presidente. Por ahí empezó todo. Por ahí empezó el neoliberalismo a adueñarse de todo, de todos esos sectores internacionales, el capital mundial, que representan esos bancos, Estados norteamericanos, el Fondo Monetario Internacional, todas esas instituciones que le sirven a esos intereses de élites. Ese es el problema, las élites. Bueno, pues ese 24 de abril se sublevaron esas élites y se armó un lío tan grande aquí que hubo una guerra civil donde los americanos, los ejércitos del Departamento de Estado, entre comillas la OEA, que mentira, que no era el ejército norteamericano, y trajeron algunos más que otros de esos países satélites donde ellos tenían dictaduras, como en Paraguay, en Uruguay, en Nicaragua, en fin. Traían 15, 20, 25, pero la invasión a este país sobrepasó los 20.000 efectivos norteamericanos. Se dice que 42.000 efectivos norteamericanos invadieron este país y aún con tanto poder, con tantos efectivos militares, el pueblo le hizo frente. El pueblo combatió, el pueblo demostró que es heroico, el dominicano es heroico, un pueblo heroico, y que no le gusta que le impongan las cosas. Bueno, de ahí se desprendió del dominio norteamericano, que fue el causante de gobiernos como del señor Balaguer, de otros gobernantes que tuvimos, no que fueron buenos, fueron malos, no, fueron figuras el que ellos las usaron para imponer su dominación y su forma de hacer las cosas de acuerdo a los intereses de ellos. Por ahí es que anda eso. Eso lo vamos a analizar en otro momento, ya que hoy tenemos que terminar las ideas que externó Chomsky en esa conferencia que dio hace ya 2 semanas sobre el problema de la guerra, de que se ha iniciado en Ucrania. Ya lleva un tiempo importante. No es una guerra cualquiera, es una guerra de una nación donde una parte importante de la que están ocupando de población de sus etnias. Si los rusos no pueden ir a Ucrania a matar y destruir todo lo que encuentran, porque estarían matando a su propio pueblo, ya que la mayoría del pueblo ucraniano, o una gran parte importante del pueblo ucraniano,
son rusos. Y Rusia se sentía amenazada y no quisieron entenderse de forma diplomática, pues ahí está la realidad. Bien, Chomsky había estado diciendo, y ha estado diciendo que Estados Unidos, que no comparte la guerra de ninguna manera, pero que se perdió el sentido del tiempo, de la oportunidad, del momento para dirimir las contradicciones de forma diplomática, porque la soberbia imperial no da el entendimiento para llegar a acuerdos diplomáticos sin que ellos sean los gananciosos del pastel, las potencias norteamericanas en este caso, la rusa igual. Y se supone que entiende Chomsky que Estados Unidos debió ser el garante de la estabilidad del mundo y que no cumplió con el papel que se le asignó en el proceso histórico de la humanidad para que la humanidad avanzara en paz, en sosiego y en progreso, desarrollo y bienestar. Claro, estas potencias siempre quieren tener el dominio y hacen todo lo que esté a su alcance para ello. Ya Chomsky hablaba del artículo 6º que establece de la validación de los tratados internacionales que está contenido en la Constitución, en la Carta Magna norteamericana. Y efectivamente, esos son acuerdos que se hacen y que ya se habían hecho con Rusia y con otros países y con China, pero que Estados Unidos no entiende la diplomacia en toda su dimensión, sino que ellos juegan el papel que jugó en su momento en guerras que se dieron en Atenas contra ciudades-estados que existían entonces, en este caso contra Melos, donde Atenas le hizo ver a ellos que lo que imperaba era la ley del más fuerte. Por lo tanto, los atenienses procedieron a aniquilar a todo el ejército melo para imponer sus reglas de juego, que es lo que han hecho los norteamericanos y lo denuncia Chomsky, porque no han tenido la inteligencia de sobrellevar la responsabilidad que se le asignó en la historia luego de la Segunda Guerra Mundial para dirimir las contradicciones entre las naciones desde las Naciones Unidas de manera diplomática, donde lo que prevaleciera era el interés de cada nación para ello progresar de acuerdo a cómo lo entendieran, sino que los norteamericanos entendieron que el asunto era sobre la base de las reglas del juego de ellos y establecer el dominio sobre las naciones del mundo. No fue eso lo que se le asignó como tarea, sino poner en marcha y en práctica los acuerdos a que arribaban las naciones desde las Naciones Unidas y que los presidentes norteamericanos que violaran los acuerdos donde estaba involucrado el Estado norteamericano tenían que ser juzgados porque era una traición a la Carta Magna norteamericana, es decir, a la Constitución norteamericana, y merecían entonces prisión, destitución y hasta condena de muerte por haber traicionado la Carta Magna de la Nación. Y nunca se ha sabido que las violaciones que han tenido los presidentes a su propia Carta Magna, como a las Cartas de las Naciones Unidas, que es especie de una constitución de los países del mundo, ellos
hayan obtemperado cumplir al pie de la letra los mandatos de esas cartas y constituciones, sino que los presidentes la han violado siempre, los presidentes norteamericanos, pero vaya usted a saber. ¿Ha oído usted que algún presidente norteamericano ha sido condenado por agresión a la humanidad, por daño a los seres humanos en otras naciones, por violar los acuerdos que establecen las Cartas de las Naciones Unidas y la Constitución de la Unión Federativa de Estados Unidos de Norteamérica? No, no ha habido ningún presidente que alguien haya osado ni con el pétalo de una rosa tocarlo, porque son intocables. ¿Por qué la soberbia de los imperios? A que conlleva esa actitud frente a la forma que debe ponerse en marcha, que debe ser la diplomacia y resolver las contradicciones que se produzcan entre los pueblos, entre las naciones, entre los países, entre los estados. Y lo último que pudiera hablarse en todo este juego democrático es de la guerra, porque la guerra luego que se inició nadie sabe cómo va a terminar, aunque se sabe cómo comienzan y por qué comenzó y quién generó el problema y el conflicto, pero nunca se sabe cómo va a terminar y quién va a ser el vencedor, nunca se sabe. Porque muchas veces hay potencias que han sido derrotados por pueblos, pero pueblos que han enarbolado principios, que han enarbolado la bandera de la dignidad, de que hay que respetar sus culturas, sus tradiciones, sus religiones. Pueblos que se armaron de toda la dignidad que pueda existir en el planeta para enfrentar a potencias y han derrotado a esas potencias, como pasó en Vietnam, como pasó en Afganistán. 2 veces derrotaron a los soviéticos y derrotaron a los de Occidente, el imperio occidental, Estados Unidos y los europeos juntos, los derrotaron los talibanes en Afganistán. Acaba de suceder. Bueno, y tenemos a bien saber que todos los presidentes norteamericanos han violado de manera abierta, creo que son los derechos internacionales. Y ningún presidente de eso ha sido condenado ni nada por el estilo, sino que su actitud ha sido de arrogancia para acciones de desobediencia como imperio a las normas establecidas para cuidar los pueblos han sido violadas, para ello imponer las reglas del juego en todos estos países y tratar de venderle al mundo que son acciones democráticas para el desarrollo y el progreso de esas naciones. Mentira, porque a Irak la destruyeron, la dejaron destruida y salieron huyendo. En Libia está destruida totalmente y todavía en Libia hay un lío que nadie se entiende. Una guerra civil permanente, una lucha de grupos y permanente. Y una lucha a muerte entre los grupos de poder de las principales naciones de fortaleza económica del mundo por alzarse con el control de las riquezas de Libia. Luego que masacraron a ese pueblo recientemente, mataron a su presidente, lo asesinaron, del que lo celebró la Bill Clinton, quien la esposa de Bill Clinton celebró con champaña y con todo el asesinato de Gaddafi, de uno de los hombres que mejor dirigió su país a favor de la población. Y ella celebró el asesinato de ese presidente a todas las alturas del mundo, en todas las élites del mundo. Así actúan las élites imperiales. Los crímenes los celebran para ello tratar de consolidar su dominación. Recuerden eso. Celebran los crímenes para consolidar su dominación. Bueno, y nunca se ha enjuiciado un presidente de eso. Y su actitud es la de Melo.
Si Atenas le impuso a sangre y fuego la verdad a lo menos que ellos entendían era su verdad, los atenienses, lo destruyeron. Y surgió el principio de ríndete o te mato. Bueno, por más que quieran seguir en eso, tendrán que entenderse las potencias, Y reiteramos sobre Chomsky, que es un hombre muy productivo en el que sus quehacer filosóficos, sobre la base de su capacidad intelectual y de las concepciones que lo norman alrededor de cómo debe ser el progreso y el bienestar de la humanidad, están al servicio de alcanzar mejores formas de convivencia. Es un hombre que hay que emularlo y seguir el ejemplo de él en cuanto a luchar por el bienestar de toda la humanidad. Sobre las guerras y agresiones a pueblos y naciones del mundo, que son muchas, tanto en lo reciente como en el futuro presente. En una próxima reflexión hablaremos de eso y podrán comparar lo que se oculta por grandes potencias sobre estas guerras, por ejemplo, en el continente africano, guerras atroces. En el África Central, en el África del Sur, en el África del Norte, en todas las regiones del África, del continente africano, le tienen impuesta guerras de destrucción de esos pueblos con la finalidad de sustraerles, robarles, incautarles a punta de bayoneta y a sangre y fuego las riquezas que poseen estos pueblos del África. Y así hay guerras en el Asia. Vamos a averiguar todas estas guerras que están sucediendo en este momento, que nadie habla de ellas, como el caso de Yemen, pueblo que Arabia Saudita en alianza con los europeos y los norteamericanos, representados en la OTAN, la organización militar de ellos, del Imperio Occidental, acribillan, asesinan, doblegan la voluntad del pueblo yemení y lo mantienen en la más terrible guerra que haya conocido en toda su historia el pueblo de Yemen. De eso no se habla. Y eso, amén de los golpes de Estado que para provocar inestabilidad en los pueblos de forma tal que ellos puedan sustraer sus riquezas subrepticiamente, como ocasionó recientemente en Bolivia. Pero el pueblo es soberano, hemos dicho, el pueblo pone y quita. Esa potestad no la tiene nadie más, solo el pueblo. Bueno, y han querido poner en marcha otro plan en el Perú. Así como hicieron en Pakistán recientemente, le dieron un golpe de Estado al primer ministro. Y pusieron el ministro de su agrado. Porque no le estamos hablando mentira. No. Y todo esto es porque las grandes potencias apetecen las riquezas de esos pueblos, las potencias capitalistas, por su ambición de dominio, porque tienen que presentarle a su pueblo garantía de bienestar, de progreso. Todo es falso. En Estados Unidos, claro está, hay condiciones de vida diferentes en una gran parte de la población a nuestro pueblo, porque en Estados Unidos te abre la nevera de un obrero y muy probablemente en muchos de los casos se va a encontrar que la nevera tiene salmón, tiene jamón, tiene mortadela, tiene frutas, tiene leche, jugo de naranja, aproximándose a una buena calidad. Están llenas las neveras, no son piscinas como las de aquí. Las de aquí son piscinas
cosa que ha inducido al pueblo a lanzarse a una huelga y rechazar las acciones de este gobierno. Así que todos esos aparatajes guerrerísticos, desde las guerras presenciales, los golpes de Estado, aprovechando y usando agentes de sus agencias que tienen en sus países, como aquí ya lo hemos visto, y lo reiteramos y lo vamos a volver a reiterar hasta que el pueblo lo entienda, que al PLD lo sacaron por una acción violenta del Departamento de Estado. Fue un golpe de Estado electoral, hay que no se entiende. Yo pienso muchas veces que ni la misma dirección del partido entiende qué fue lo que pasó. Y lo arrinconaron, lo han arrinconado, lo han puesto en agua, porque la maquinaria de esa potencia es tan grande, que disminuye a cualquiera a su mínima expresión. Si no se entiende, es como cuando usted lo golpea en un partido. Si usted no entiende la lucha de intereses y la lucha de clases, entonces usted se va a morir por inanición. Los que sobreviven a esos ataques son los que entienden los procesos. Entonces sabemos que hoy día la dirección del partido entiende lo que ha sucedido y está poniendo en marcha su maquinaria para repeler, mediante la conquista de la voluntad de la población, haciéndole entender a la población mediante propuestas de seguir con el progreso, seguir con el desarrollo y el bienestar de todos los sectores de la sociedad sobre la base de planes de trabajo que va a impulsar el PLD nueva vez. De eso estamos seguros que lo va a poner en marcha la dirección del PLD, porque trabaja arduamente para ello, por lo que no podrán hacer nada los adversarios del PLD, los agentes del Departamento de Estado infiltrados en el PLD, inclusive hay comunicadores que le sirven al PLD, que usted lo oye hoy, y están abiertamente a favor de los planteamientos que hace Estados Unidos sobre los problemas internacionales. Son programeros que están al servicio del Departamento de Estado que reciben paga por fundaciones norteamericanas. ¿Cuáles son? Yo no sé, pero esa es la dinámica que se da en el mundo entero. Nosotros no vivimos en el planeta Marte, vivimos en el planeta Tierra, donde eso es una práctica, y cuando usted lo oye hablar, que repiten lo mismo que dicen en la cadena noticiosa norteamericana, entonces usted tiene necesariamente que decir, oye, pero ellos son agentes del Departamento de Estado, porque están repitiendo lo que dicen las agencias noticiosas y de comentar noticias que están dirigidas por Estados Unidos, por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y personajes importantes de partidos que se atreven a dividir partidos, que se atreven a liquidar partidos, a fundar partidos, aunque sea comprado, no importa, como que el pueblo es bruto. No, personas que lo mandan a partidos de gobierno para crear lío, para entonces tratar ellos como agentes del Departamento de Estado que son, conseguir el concurso del Departamento de Estado para volver a gobernar. Oye, no lo van a lograr. Porque dijimos que aquí la única organización que tiene una estructura fuerte, poderosa, con vigencia en cada comunidad, en cada terruño, en cada centímetro cuadrado de este país, es el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando hago alguna observación sobre el Partido de la Liberación Dominicana, sobre mis propias reflexiones, no estoy hablando del nombre del partido, no. A nombre del partido habla el secretario general y el presidente del partido o en su defecto el comité político. Nadie más tiene derecho a hablar en nombre del partido. Nosotros somos disciplinados. Bueno, y sobre esa corriente del pensamiento partidario seguimos exhortando al PLD, como lo viene haciendo, profundizar la modernización, a seguirse modernizando en su conducción y donde su máxima dirección interactúe con su base y los diferentes sectores de la población e involucrarse con la base social y productiva de cada provincia y conocer los líderes del partido y la sociedad y de su realidad
para producir entonces propuestas acorde con la realidad, de forma tal que así podamos plantear las soluciones a que tiene que producirse nueva vez para el desarrollo y el progreso a la nación y alcanzar un bienestar, como lo venía haciendo toda la sociedad dominicana en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sabemos y estamos contextos de que en eso anda la dirección del partido, en desarrollar todas sus potencialidades para interactuar con las comunidades, donde sus dirigentes del comité político están combinados a bajar a las provincias, a los pueblos, los miembros del comité central a involucrarse en los quehaceres sociopolítico y económico de sus respectivas comunidades y plantear soluciones ante el comité político de los serios problemas que vienen atravesando para que el comité político estudie toda la situación que viene dándose en cada comunidad y toda su realidad, y entonces de las observaciones que se hagan sacar extractos importantes para volvérselo a plantear como una realidad que habrá de ser superada en los gobiernos que habrá de encabezar el Partido de la Liberación Dominicana en lo adelante. Sabemos que se está trabajando con ardua intención de que la población entienda que la única vía y el único instrumento importante para alcanzar un nivel adecuado de subsistencia y vivir con dignidad en nuestro país es el Partido de la Liberación Dominicana. Hablaremos el próximo lunes sobre muy probablemente lo que pasó en abril de 1965 y de las guerras que vienen sucediendo en todo el mundo y quiénes las dirigen y contra quiénes las dirigen. Porque el mundo tiene que saber que no solo hay una guerra, la de Ucrania, tiene que saber la de Yemen, tiene que saber la guerra de Etiopía, que eso todo queda en el norte y en el centro de África. Etiopía fue uno de los pueblos más progresistas que tuvo el África en todos los tiempos y donde nunca hubo guerra. Y de un tiempo acá pues no la dejan vivir en paz. Entre golpes de estados y luchas étnicas han desarrollado actitudes violentas en esos pueblos que lo obligan a mantenerse en guerra para mantenerlos subyugados y robarle toda su riqueza. Hasta el próximo lunes. Que la pasen bien.